A ver, Alejandra Álvarez, aquí te estoy viendo. Acá tenemos una primera voluntaria. A ver, Alejandra Álvarez. Marianela también acá estoy viendo. Estamos aquí. Y vamos a ver con Mauricio Córdoba. Cordalán. Bueno, Mariela y Mauricio. Bien, vamos a ir haciendo una charla. ¿Me parece? Y vamos a estar atentos porque el resto también va a participar. Por favor, Alejandro, Marcela y Mauricio, espero que tengan el micrófono abierto para que vamos respondiendo. Y el resto atento porque vamos a ir haciendo un feedback. Porque este tema es un tema muy importante, es el corazón de lo que viene más adelante, que son los contratos. Entonces, con la doctora vieron obligaciones como un vínculo, como una relación entre un acreedor y un deudor. ¿De eso no hay ningún inconveniente o hay alguna duda? A ver, Mauricio, a ver, Mauricio, ¿vos pudiste captarlo a ese instituto? ¿Lo pudiste ver? A ver, contame. Y con la profesora lo charlamos mucho el tema. Ella nos daba el ejemplo de, por ejemplo, la persona que alquila y el inquilino propiamente dicho, donde uno tomaría el papel de deudor y el otro de acreedor. Perfecto. Y bueno, también hablamos de un tercero en cuestión, que en este caso la profe me explicó que podría ser el garante, que era en el que podíamos tomar, por ejemplo, acciones directas, que era lo que yo más me acuerdo de lo que vimos en la clase pasada. Bueno, perfecto, Mauricio, estamos ahí atentos. A ver, Alejandra, entonces, y Marcela. Alejandra, ¿qué obligaciones te abordaron hoy? Ya sea como activo o como pasivo. A ver, Alejandra y Marcela. ¿Qué obligaciones abordaron o que pudieron ver? O bueno, por ahí pasaron las obligaciones. A ver, ese vínculo, esa relación jurídica, la vivencia de hoy. Profe, creo que era Marianela. Yo soy Marianela, no Marcela. No sé si era a mí. Marianela Fuentes. A ver, Marianela. Sí. Puede ser, por ejemplo, hoy yo fui al Rapipago a pagar una tarjeta. Bien. Entonces, ¿quién era tu acreedor? Mi acreedor era la tarjeta naranja, digamos. Bien, perfecto. Y vos recibes el carácter de deudor. Perfecto. Deudor. Entonces, vos venías con una obligación de una suma líquida ya determinada o se tiene que liquidar esa suma a futuro. ¿Ya sabías cuánto era la suma? Yo ya sabía, porque recibí el resumen y ya tenía, digamos. Y yo puedo ir indicar cuánto voy a pagar. Bien, y decime, esa obligación, ¿tenía algún aditamento, algún color? Por ejemplo, ¿estaba sujeta a alguna situación extraña que te llame, te motive? ¿Cuándo la recibiste a la liquidación? Puede ser que la recibiste virtual. Yo la recibí hace 2 días. 2 días. ¿Y qué te decía? ¿Qué era lo primero, además del monto? ¿Cuál es el otro color que tiene esa obligación? El detalle de cada compra o cada deuda, digamos. Ahora decime con respecto al tiempo, ¿qué pasaba si no cumplías hoy? ¿Te fijó un plazo? Claro, sí. Si no, se empiezan a correr los intereses. Bien, entonces esa obligación que asumió Marianela hoy y que ella la cumplió porque era deudora frente a su acreedor, que era una entidad financiera bancaria, es una obligación ¿de qué tipo? ¿Es de dar, hacer, no hacer? ¿Eso pudieron ver eso con la doctora? ¿Dar, hacer o no hacer? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tipo de objeto tenía esa obligación? Obligación de dar sería, ¿no, profe? Es obligación de dar sumas de dinero, exactamente. Y tenía un color o aditamento fundamental, que es el plazo. Porque si vos, como dice acá Marianela, si ella no cumple el día, ¿qué día era hoy? Hoy era el 28 de abril, comienzan a generarse intereses. Es decir que las obligaciones
como prestaciones, como relaciones entre acreedor y deudor, el que nos dijo Mauricio, el que le mencionó la doctora, de un contrato de alquiler, están a diario. Uno se levanta y ya hay una explosión de obligación, ya hay una explosión de obligación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Marianela tenía ya incorporado de que tenía que pagar esa obligación, que era una suma de dinero, y que esa suma de dinero estaba condicionada al cumplimiento en un plazo determinado. Entonces, la clasificación de las obligaciones pueden ser dar cosas, como en este caso dar suma de dinero, o hacer cosas. Por ejemplo, Mauricio, si vos sos un inquilino, ¿qué obligación tenés respecto de hechos, de hacer en ese inmueble? A ver. Lo primero es, bueno, cumplir el contrato prácticamente, donde se va a estipular cuidar el monoambiente o la casa donde esté, el pago del mismo. Hay ciertas penalidades también si no las cumplo. Bien. Entonces, atende, dice, quizás en el contrato de Mauricio dice, está obligado a pintar las paredes. Ahí está obligándose a un hecho. Entonces, por ejemplo, María Elena se obligó a un dar suma de dinero. Mauricio a un hacer, que es, el hacer también es pagar los impuestos, tiene que hacer. Y a veces también tenemos obligaciones de no hacer, es decir, aquellos donde el deudor no tiene que hacer algo. A ver entonces, Alejandra Álvarez, imaginémonos o abordemos alguna obligación de no hacer, que quizás hoy te haya acontecido. ¿Dónde anda Alejandra? Ahí está. Acá, profe. Ahí está, ahí está. ¿Cómo andas, Alejandra? ¿Bien? Bien, todo bien, profe. Y dentro del ejemplo del alquiler, supongo que una obligación Se nos fue. de no hacer será mantener la propiedad en las condiciones en las que se me la entrega, el inquilino en las condiciones que me la entregan. Alejandra, porque una vez que se vence el contrato. Perfecto. Entonces, imaginémonos el contrato que tiene Alejandra ahí en su mente. Ella alquiló para vivienda. ¿Podés poner un boliche? No. Ahí está el no hacer. Ahí está la obligación. Entonces, vamos a sintetizar cómo podemos clasificar. Las obligaciones pueden ser dar, por ejemplo, suma de dinero, hacer, que es el cumplimiento de un hecho, que en este caso es, Mauricio tiene que hacer pinturas, y no hacer, como por ejemplo Alejandra dice, yo no puedo cambiar el destino. Si es un destino de vivienda, no puedo hacer un boliche, la finalidad de un boliche. Bueno, este cúmulo de clasificaciones se pueden ir generando en otras especialidades más de clasificación. Y una de esas es la que nos comentó Marianela. Marianela nos dijo, mi obligación era plazo. Es decir, que además de dar, tiene otro aditamento u otro color que se somete inexorablemente a un hecho futuro y cierto. ¿Por qué? Porque el 28 de abril del 2021 acontece, es fatal e inexorable. Va a venir el 28 de febrero. Y en el caso de Mauricio Corbalán, él dice, yo tengo un contrato donde tengo una obligación a plazo de acá a 3 años de devolver el inmueble. Tengo que devolverlo el 28 de abril del 2023. ¿Entendido? Entonces, las obligaciones pueden ser a plazo cuando tienen previsto el cumplimiento de la prestación o la resolución de esa prestación a un hecho futuro y cierto como es el tiempo. El tiempo incide, y de ahí que, por ejemplo, se preocupaba Mariana de decir, bueno, no voy a tener que pagar los intereses y por eso cumplo con la obligación en tiempo. Es un elemento que hay que tener en cuenta. Otras veces, vamos entonces, muy bien el grupo, ¿no? Muy bien, están atentos. Vamos entonces a otro tema. A ver, Joaquín, Joaquín Cayo, veamos otro ejemplo de clasificación. A ver, Joaquín, ¿dónde anda Joaquín? Y Nicolás Martín. A ver, ¿ahí están? A ver. ¿Dónde andan? Cric, 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 cric.
Vamos a ver este tema. Entonces, otras veces las obligaciones pueden ser condicionales. ¿Qué quiere decir que cuando la obligación es condicional? Cuando el cumplimiento de la obligación está sujeta al hecho futuro, pero incierto. Entonces, a diferencia del plazo, la obligación condicional está sometida a una eventualidad que puede o no suceder y no lo sé si va a suceder. En cambio, la obligación a plazo es un hecho fatal e inexorable. ¿Entendida la diferencia? A ver, ¿dónde anda don Joaquín? Nicolás. Ahí está Nicolás. Vamos, Nicolás. A ver. ¿Cómo andamos, Nicolás? Profe, la condición, ejemplo, podría ser una señal porque estoy manejando, estoy en ruta, pero estoy con la calle. Bueno, vamos a poner a otro porque si no, vamos a tomar eso como un hecho. A ver. Profe, disculpe. Le decía que un ejemplo del tema de destrucción total, por ejemplo, acontece la destrucción total. No, Nicolás, no. Prefiero, honestamente, creo que estás incumpliendo una obligación. A ver si alguien me puede comentar qué obligación está incumpliendo Nicolás. Manejar mientras, o sea, teléfono mientras maneja. Bien, ¿es una obligación de qué fuente? Porque vieron las fuentes para la doctora. ¿De la ley? Muy bien, perfecto, Lucía. Entonces nosotros acá tenemos, mira, con esta intervención que tuve de Nicolás, encontramos que él está siendo incumplidor a una obligación de fuente legal, porque la ley dice no pueden manejar mientras, mejor dicho, no pueden utilizar aparatos que puedan ser dispersores del dominio del rodado. Entonces él está incumpliendo una obligación. Va a tener consecuencias, ¿no es cierto? Es preferible que escuche la clase si ponen en parlante. Vamos a este hecho, volvemos acá. ¿Dónde anda don Joaquín Cash? Me parece que Joaquín se durmió. Bien, vamos a este tema. Quiero que abordemos cómo son las obligaciones condicionales. Por ejemplo, yo siempre les doy este ejemplo que tiene que ver con la actividad futbolística, como un poco como para salir de la rutina y descansarla y hacerla un poco más maleable, más permeable, digo, y más inmediata. Por ejemplo, hay un club deportivo que dice, yo te pago a los jugadores de fútbol, de su equipo, 1.000.000 de pesos se ascienden a la vez, porque son de niveles inferiores. Entonces, él va a pagar esa suma con un hecho futuro e incierto si ellos ascienden a la vez. Ahora, diferente es lo que le pasa a River. Yo te pago el 1.000.000 de pesos en la medida en que no desciendas a la vez. ¿Qué diferencia hay en una y en otra? A ver, hay hechos futuros e inciertos, porque puede ser que se ascienda o que se descienda, ¿verdad? Y eso no depende de un hecho fatal e inexorable como es un plazo. Acontece de una situación que se da en un contexto de una actividad que es un azar, que es la actividad deportiva, que puede entrar la pelota y que se produzca el gol, que se gane el partido, que se gane o no el campeonato. Entonces, vamos al hecho en concreto. Las obligaciones condicionales son aquellas que se someten a su existencia o a su resolución o terminación o culminación a hechos futuros e inciertos. ¿Ven la diferencia que hay con la obligación a plazo? Veamos qué cosa. El equipo que va a cobrar la suma de dinero si asciende a la B es una obligación condicional suspensiva. Es decir, si asciende, se va a abrir ese derecho y va a nacer esa obligación. En cambio, la obligación que tiene el club hacia los jugadores de River Plate de pagar y cobrar el 1.000.000 de pesos, ellos ya lo vienen cobrando. Si bajan, la obligación se resuelve. Es decir, que la obligación en un hecho futuro incierto puede extinguirse. ¿Encuentran la diferencia o no? Entonces, las obligaciones pueden ser a plazo y pueden ser a condición. Y la condición puede ser suspensiva o resolutoria. Lo mismo también el plazo puede ser suspensivo o resolutorio. La diferencia entre una y otra es en cuanto a
la certeza de que acontezca el hecho futuro e incierto, como por ejemplo sucede en las obligaciones condicionales, o bien que acontezca el hecho futuro y cierto, como sucede en las obligaciones a plazo. Miren, no podemos pasar esto si no hay preguntas. A ver, ¿alguna duda? Quiero saber. Profe, yo tengo una duda sobre el ejemplo del premio. A ver. ¿Ese no sería un ejemplo a resultado más que a plazo? No. Puede ser, perdón, ¿con quién estoy hablando? Porque Ariel es mi nombre. Ariel, ¿cuánto? Tejerino. Acá está. Ariel Tejerín. Mira, Ariel, vos le puedes dar, ¿cómo dijiste que era el concepto para vos? Yo lo confundía, que no sé si haciendo sale campeón, pero lo confundía más con un plazo que con un resultado. Lo vinculaba a un resultado. Bien, Sí. está bien. Me interesa porque es un criterio que vos le estás dando doctrinariamente. Para vos eso sería un resultado. Está bien, lo tomo. Pero para el derecho, cuando clasifica las obligaciones, la doctrina ya le da un concepto totalmente diferente. Dice, obligaciones condicionales u obligaciones a plazo. Está bien, depende de un resultado, pero no es de un resultado deportivo, porque esto que estamos viendo lo vamos a bajar a un contrato de locación de obra de un ingeniero, no va a quedar en ser una actividad deportiva. Ahora lo vamos a ver con los otros alumnos, cómo podemos bajar a negociar obligaciones condicionales y obligaciones a plazo en los contratos de locación de obras y servicios. Entonces, una pregunta, es un resultado. ¿Sí? ¿Quién es? Perdón, pensé que se había terminado con la pregunta de Ariel. No, está bien. Él es un resultado, pero muchas veces es una expresión que es muy doméstica, porque acá a veces no hay resultado. No hay resultado. ¿Son obligaciones condicionales o son obligaciones a plazo? A ver, ¿quién más quiere preguntar? Yo tengo una pregunta. A ver, ¿quién es? Lucía Canter. Lucía Canter, sí. Sí. Mi pregunta es si es una obligación condicional a la que se comprometen, digamos, las empresas aseguradoras cuando hay un accidente, por ejemplo. ¿Esa es una obligación condicional? Perfecto, porque es un hecho futuro e incierto. No sabemos si se puede provocar una avería, una ruptura. Es una obligación condicional. Si el hecho sucede, funciona el pago del prima del seguro. Exactamente, es un aleatorio, es contingente. Es aleatorio, es contingente. Perfecto, Lucía. Lucía, perfecto. Bien, pero vamos a diferenciar entonces. A ver, profe, y otra consulta. A ver, ¿quién me quiere preguntar? Álvaro Román. Álvaro, a ver. Y por ejemplo, bueno, esto es lo que estamos hablando de que asciende o desciende, no sé, el ejemplo. Pero eso está pactado en un contrato. En el caso que no está pactado en ningún lado. Bien, ahí bien. Vamos a este tema. La formulación de las obligaciones parten de estas circunstancias. Pueden tener distintas fuentes, ¿vieron? Nosotros hemos visto que hay obligaciones de fuente convencional o contractual, como el que nos aportó Mauricio, como el que aportó Mariela, que es un préstamo anticipado a través de una cuenta de crédito. Ese es un negocio o contrato. Pero lo que nos pasó con Nicolás es que él tiene una obligación de fuente legal. Entonces, este aditamento, este color, esta condición aparece generalmente en las obligaciones negociadas y pareciera no visibilizarse en las obligaciones de fuente legal, pero sí aparece, sí funciona. Por ejemplo, una obligación de fuente legal es manejar en un determinado estado, el manejar el estado de salud, de condición. Ahora, si se dan algunas circunstancias eximentes, no será objeto de una obligación. No va a responder frente al incumplimiento de la obligación. Por ejemplo, yo tengo que manejar hasta 40 de velocidad en la avenida San Martín, y resulta que llevo un caso de una persona
con, ¿cómo le llamamos esto? Con una situación de salud complicada y tengo que trasladarla y excedo el límite, entonces ahí hay una condición por la cual yo no voy a ser objeto del incumplimiento de la obligación, porque estoy dentro de un marco eximente de la responsabilidad. Es verdad, aparece más visible en las obligaciones negociadas. La condición aparece muy visible en las obligaciones negociadas. Mientras que en las obligaciones de fuente legal o en las que nacen de los delitos, porque los delitos o hechos ilícitos también generan obligaciones, no aparece tanto condicionamiento, tanto plazo, sino que está la norma y la obligación, la norma y la obligación, la norma y la obligación. ¿Entendido? Entonces, vamos a este tema. Ahora que tenemos... Disculpe una consulta. Tengo la duda de lo que sería en el caso de una clase, o sea, de la obligación del tipo alternativa, cuando el deudor está obligado a cumplir una prestación entre varias, o sea, tiene varias alternativas. ¿Qué ejemplo sería para tal caso? Por ejemplo, ustedes dicen, vamos ya a la construcción. Tienes la alternativa de o hacerlos encadenados o hacer los muros. A elección del deudor, puede hacer una u otra, y se libera con la elección del deudor. Esas son las obligaciones alternativas, es decir, cuando le das la posibilidad que elija una u otra posibilidad de cumplimiento del objeto de la prestación. Son obligaciones donde se da una alternancia, hay una posibilidad de elegir con cuál cumplir. Eso está muy bien porque significa que entraste en la lectura del material. Entonces ya estamos ahí viendo los tipos de obligaciones, me parece correcto. Bien. Y una consulta, disculpe, ¿no? En el caso de mi compañera que fue a pagar la tarjeta, cualquier sea la obligación que uno tenga que abonar, si uno va, en el caso de las tarjetas, y abona en vez del monto total, y abona directamente lo que es el mínimo, ¿eso no se entraría en un rango de alternativa? Sí, es una obligación alternativa, la elección del deudor. Sí, perfecto, perfecto. Solo que tiene la consecuencia de que se le van a aplicar otro tipo de interés, ¿no es cierto? Pero sí es una alternativa, o puede pagar el 100% o bien paga el mínimo previsto. Exactamente, es una alternativa del deudor. Perfecto. ¿Quién es? ¿Quién es el que aportó? Nicolás Fin. Nicolás. Escúchame, Nicolás, muy bien. Y ahí se observa lectura del material. Muy bien. Otro tema. Para cerrar entonces, ya vimos la clasificación de las obligaciones dar, hacer y no hacer. Obligaciones a plazo, obligaciones condicionales, condición suspensiva, condición resolutoria. Lo encaramos por ahí, el tema de la resolutoria, es decir, que aparece el hecho incierto o aparece el plazo incierto, y entonces la obligación comienza a nacer. Ahí, ahí. Decíamos que la obligación a condición suspensiva o condición resolutoria. Hola, ¿ahí se corta? Ahora sí creo que está bien, pero como que se le va cortando a veces. Bueno, a ver, ustedes díganme cuando se corta. Lo que me importa es que ustedes puedan identificar lo que significa la condición suspensiva y la condición resolutoria. Con la suspensiva, la obligación no nace. Cuando aparezca el hecho incierto, o bien cuando se dé el plazo, la obligación va a nacer. En cambio, la resolutoria, la obligación va naciendo. Cuando aparezca el hecho futuro incierto, la obligación cesa. ¿Entendido? Sí, profesora. Sí. Yo quería preguntar en el tema de obligación condicional. Hace rato mis compañeros hablaban del alquiler. Cuando yo hago un depósito de alquiler, ¿eso sería una obligación condicional? Porque digamos, si yo no entrego en condiciones el lugar, entonces no me devuelven el depósito. Sí, es una condición, es una obligación. Pero ¿sabes qué? Eso también es una obligación con un cargo. Es decir, se te impone un cargo, un aditamento a tu obligación, es decir, si no cumples, vas a perder la garantía. Es un cargo también, un cargo. Se llama cargo porque carga o grava la situación del acreedor, del deudor, cargo.
le impone un complemento más, le impone una carga más, y es que va a perder la garantía. Va a perder la garantía. Está claro, creo que sí está claro, y creo que podemos bajarlo entonces ya a los casos de ejercicios de la profesión. Pero antes de eso vamos a ver obligaciones atendiendo la pluralidad de los sujetos. Por ejemplo, esta obligación que tenemos de Marianela con la tarjeta naranja es una obligación singular, porque es un solo acreedor y un solo deudor. Pero hay veces en que las obligaciones, como por ejemplo esta que mencionó recién la compañera, son obligaciones de sujetos plurales. ¿Por qué? Porque aparece el deudor inquilino, pero también aparece un garante, ¿no? Como nos decía, por ejemplo, Mauricio. Es decir, puede haber en el contrato de alquiler un garante. Entonces hay pluralidad de deudores, ¿no? Porque está el propietario y están dos o más deudores. Entonces, ¿cómo se arregla esto? ¿Cómo se pauta? ¿Quién tiene que pagar? ¿Cómo se resuelve internamente esto? En principio, cuando las obligaciones son plurales, se dividen en tantas partes, existen en el cumplimiento de la obligación, tantas partes existen en la obligación. Entonces, así, por ejemplo, sería el inquilino tiene que pagar el 50% y el garante el otro 50%, salvo que se establezca que entre las partes que negocian la obligación, que toda la prestación es a cargo de uno y que la otra funciona como una garantía, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, si no se pauta, se entiende que se dividen en partes iguales, ¿no? Tantos acreedores y tantos deudores. Es decir, que la obligación puede ser plural activa porque hay muchos acreedores, o plural pasiva porque hay muchos deudores. Entonces, en principio, se entiende que deben ser en partes iguales. Y si no se pauta, se entiende que es solidaria, en la medida en que la ley establezca la solidaridad. ¿Qué es esto de la solidaridad? Que cualquiera está obligado al todo de la obligación. Y así se debe pautar en el contrato, o bien en la negociación, o bien porque la ley impone la solidaridad. Es decir, que la solidaridad no se presume. ¿Qué es lo que se presume? Que hay fracción del cumplimiento de la obligación. Pero si no hay fracción, tenemos que ir a ver si hay fuente legal para establecer la solidaridad. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que pagar por el todo. Después quedará la cuestión interna entre ustedes, entre los deudores, para saber cómo se van a devolver aquel que ha pagado por el todo. Que ha pagado por el todo. Lo mismo acontece en la pluralidad de los acreedores. Varios acreedores, varios deudores. El ejemplo está muy clarito en el material que le hemos subido. Es decir, por ejemplo, puede ser un propietario que contrata a dos o más profesionales. Hay que analizar si la obligación está divisible internamente, porque cada uno va a responder por su porción, o bien si hay una solidaridad donde cualquier profesional debe cumplir la prestación por el resto de los profesionales. Entonces, allí se va a liberar al resto, porque lo cumplió aquel que solidariamente cumplió por el resto. ¿Queda claro esto? Entonces, las obligaciones también pueden ser, analizando desde el punto de vista de los sujetos, plurales o singulares. Singular cuando hay un solo deudor y un solo acreedor. Y plurales cuando hay pluralidad activa, porque hay muchos acreedores, o pluralidad pasiva cuando hay muchos deudores. La regla es la división de la obligación, salvo que se haya negociado la solidaridad o bien que surja de la ley esa solidaridad. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Disculpe, profesora, yo tengo una duda. ¿Quién es? Cancinos, Elías. Elías, sí. Elías, Eso vos es la lo que... cursaste, ¿no? Sí. Llegué a esta instancia. Sí, contame, Elías, a ver. Ahí donde usted mencionaba las obligaciones de pluralidad, digamos, en el apunte que nos dio, vendría a ser, o capaz que yo me estoy confundiendo con obligaciones disyuntivas, cuando uno de los deudores es total o parcialmente, acá dice que no es necesario que por partes iguales, sino que uno puede elegir, digamos, saldar la deuda totalmente o no está obligado y hace. Ese mi duda sería un ejemplo mucho más, ¿cómo le puedo decir? No me sale la pregunta, mucho más puntual, digamos, que en sí de la pluralidad que usted mencionaba.
Puede ser, pero la disyunción creo que viene con respecto a al objeto, ¿no? Al objeto. A veces me preguntan, la particularidad de obligación disyuntiva, ¿cuál sería, digamos? ¿O es lo mismo? No, porque estamos hablando de pluralidad de sujetos, que es totalmente diferente con respecto a los objetos. Pluralidad de sujetos estamos hablando. Y entonces, por lo más simple, o un solo acreedor y un solo deudor, o muchos acreedores y muchos deudores. Entonces no va por la disyunción de quién puede cumplir la prestación, perdón, cuál es el objeto de la prestación, sino cómo se distribuye la carga para el cumplimiento de la obligación. Hablando de la solidaridad. Porque ¿a dónde queremos llegar aquí? Queremos llegar a que ustedes sepan que van a tener que negociar acuerdos o contratos de locaciones, de obras o de servicios, cualquier tipo de negocio, donde tienen que advertir que si son nomás 2 o 3 profesionales que van a contratar con un cliente o varios clientes con ustedes, pauten bien las reglas relacionadas con cómo cumplir, a quién va a cumplir y a quién va a liberar cuando hay pluralidad de pago. Imagínense ustedes que son 3 o 4 profesionales, uno se va a encargar de la parte de estructura, el otro se va a encargar de la parte de diseño, el otro se va a encargar de la parte de redes. Entonces, y se fija un solo precio. Se fija un solo precio. ¿Cómo se establecen las reglas para ver quién cumple primero y quién tiene derecho a cobrar? Entonces, hay que pautar las reglas de la solidaridad. O bien, dice que en breve se va a cortar las reglas. O bien, cuando hay una sola prestación, por ejemplo, todos tienen que realizar las estructuras de la edificación, pero son 3 o 4 ingenieros. Entonces, ¿a quién paga ese deudor de la prestación de la locación de obra? Si paga un ingeniero, ni los otros van a poder reclamar o no van a poder reclamar, o queda una regla interna entre ellos 3. ¿Cómo se resuelven estas cuestiones? Entonces, es importante que ustedes la negocien, tengan presente, porque el efecto es que se divide entre cada uno de los deudores, salvo que se negocie la solidaridad, salvo que la solidaridad surja por una ley específica. ¿Queda claro entonces? Este tema es un tema muy importante porque lo ponemos en práctica, en los ejercicios prácticos, para ver cómo bajamos a que ustedes aprendan comprendan esta capacidad de negociar las obligaciones con la pluralidad de profesionales al frente del cumplimiento de las obligaciones o en un negocio. Por ejemplo, la solidaridad también aparece en las obligaciones ilícitas. Los fraudes, muchas veces, o las estafas, o los robos, generan solidaridad entre 2 o 3 autores, o generan solidaridad entre el propietario y el empleado que ha violado la fidelidad y sin embargo es responsable el propietario, ¿no? Y también el empleado. O sea, la solidaridad puede surgir por la ley, en las obligaciones que tienen como fuente los hechos ilícitos. Entonces, con esto queda claro que las obligaciones se pueden clasificar, podemos analizarlas, pero lo importante no es estudiar un contenido doctrinario, sino ver de qué manera yo puedo negociar, de qué manera le puedo dar un color, un aditamento a la obligación para menguar mi intervención o no en el momento de cumplirla o potenciarme en el momento de exigirla. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es importante que lean el material. Es bastante engorroso, pero no está difícil. Especialmente hay, creo que imágenes, hay Power, donde vamos estableciendo las distintas clases de modalidades de obligaciones por la pluralidad. ¿Alguna otra pregunta? Antes de que pasemos al tema de extinción de las obligaciones. Profe, yo tengo una duda respecto al material en cuanto a lo que son las prestaciones indivisibles. Bien. Sobre todo las de hacer. Bien. Bueno. Por ejemplo, a ver, si yo me comprometo, vamos a algo muy doméstico, ¿les parece? Si yo me comprometo a hacer este barbijo, no puedo entregar solamente las tirillas, ¿no? Es un hacer y es indivisible.
porque me comprometí a todo un barbijo. ¿Me explico, Emi? ¿Me explico? Sí, sí, profe. Entonces, hay obligaciones que se pueden dividir o fraccionar, como por ejemplo, una edificación de una vivienda. O sea, puedo comenzar por los cimientos, luego divido y levanto las paredes, luego hago los encadenados, luego hago el techo, luego hago... En fin, puedo dividir y fraccionar el cumplimiento de esa obligación. Pero hay otras que son indivisibles, que no se pueden fraccionar por partes. Son imposibles de cumplimiento parcial. Se deben cumplir en el todo, y son obligaciones de hacer. Entonces, hay obligaciones que son divisibles y otras que son indivisibles. ¿Quedó claro a mí? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la clasificación de las obligaciones a leer el material? Bueno, me dice el alumno que se va a cortar, pero vamos a volver desde el mismo link, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar sobre la extinción de las obligaciones. Entonces, así como la obligación nacía, tiene sus sujetos, tiene sus elementos, tiene sus efectos, tiene su clasificación, hay momentos en que las obligaciones se extinguen. Entonces se extinguen y, como fue lo que hizo Marianela, ¿estamos todos ya? ¿Estamos con sonido? Profe, ¿puedo hacer una última consulta? Sí, a ver. ¿Cuál es la Obligación consulta? de pago por competencia, ¿eso cómo sería? Ah, bien, ya vamos a volver sobre ese, el pago por competencia, ya vamos a ver. Bien, Eso está en el material, sí vamos a volver. Ya tiene que ver con las formas de extinción también las obligaciones. Vamos a ir sobre los modos normales de cómo se extinguen las obligaciones. ¿Les parece? Traigo un té un segundito y sigo, ¿ah? A ver, un segundito. Bueno, yo les decía que lo que sucedió con Marianela es que se extinguió la obligación, ¿verdad, Marianela? ¿Por qué? Porque pagó la obligación asumida de fuente contractual, un contrato comercial, financiero, por supuesto, y fue en el tiempo y plazo a cancelar. Entonces ya la obligación está extinguida, esa obligación está extinguida. Ahora nace otra obligación que es derivada del mes siguiente, porque es un contrato de ejecución continuada, y por lo tanto la extinguió a esta obligación con el pago. Pero el pago también puede ser, como decía el compañero, un pago parcial. Entonces los pagos pueden ser totales o parciales. Lo importante es cómo se haya establecido la modalidad de pago, porque puede ser que si se estableció que debía ser pago íntegro, total, no libera o no extingue a la obligación el pago parcial, y el deudor no está obligado a recibir un pago parcial. El acreedor, perdón. Es decir, que el acreedor fija las pautas de cómo es la liberación. Negociaron cómo es la liberación y por lo tanto no puedo cumplir parcialmente si ya previsto que la obligación tenía que ser de cumplimiento total e íntegro. Por ejemplo, Nicolás, que venía manejando, no puede decir yo voy a cumplir parcialmente, bueno, uso el teléfono un ratito y después sigo. O sea, no, el pago no solo es el objeto de cancelación de la obligación con entregar suma de dinero, sino también el pago es el hacer y el no hacer. Sí. Por ejemplo, Mauricio no destina el inmueble para otro fin que tenían previsto, entonces está pagando, está cumpliendo. Pago debe ser entendido en un concepto genérico, no solo es el pago de dar suma de dinero. Por ejemplo, si alguno de ustedes asume una obligación de un secreto profesional, pongamos esa cuestión de que tienen que construir una bóveda para dinero en una vivienda,
y asumen el deber de reserva, de secreto, dónde está instalado, dónde está edificado. Entonces, el pago es no hacer y no difundir ese dato. Bien, pago entonces entendido en sentido amplio. ¿Alguna duda? Pagos que pueden ser íntegros o parciales. Ahora, el pago también puede ser que sea resistido por el acreedor, o bien el acreedor no está. Entonces, podemos acudir a otros medios de pago. ¿Qué pasa cuando el acreedor no quiere recibir el pago? Y el deudor sí quiere cumplir y quiere tener la liberación. A ver, ¿alguien conoce cómo funciona ese tema? Bueno, eso se llama pago por consignación. ¿Qué es el pago por consignación? Cuando el deudor quiere cumplir con la prestación, quiere cumplir con el dar, hacer o no hacer, o dar la suma de dinero, y no aparece el acreedor. ¿Por qué? Porque se murió, no sabemos dónde está, o bien porque no quiere recibir, el deudor puede valerse de un medio de pago, que es el pago por consignación. Consiste en depositar esa suma de dinero en una autoridad pública. Lo más eficiente es ir a un juez y decirle: señor juez, aquí entrego la suma que sé que soy deudor y la pongo a disposición para que le dé a conocer al acreedor que está la obligación cumplida. Ahora, una de las condiciones del pago en consignación es que se pague antes del vencimiento del plazo, porque si no ya estaría funcionando lo que se conoce como la mora del deudor, ya habría un atraso. El pago por consignación no viene a suplir el pago tardío, no. Para pagar por consignación tiene que haber un pago tempestivo, temporal, presente, tiene que ser íntegro. Yo no puedo ir a consignar 50.000 pesos cuando estoy debiendo 100.000 pesos. Y lo que se hace es dar publicidad al interés del deudor para lograr la recepción del pago que no lo quiere recibir el acreedor. ¿Alguna duda? Profe, ¿y eso qué caso sería, digamos? O sea, ¿por qué el acreedor, sería algún tipo de estrategia o algo así, digamos? ¿Por qué el acreedor no quiere recibir la plata, digamos? ¿Quién me está preguntando? Facundo Soto. ¿Facundo cuánto? Soto. Facundo Soto. Imagínate esta situación, porque te va a acontecer siempre en el ejercicio profesional. Te va a acontecer esto. Vos, a medida que va avanzando tu capacitación para la actividad de la ingeniería civil, te vas a encontrar con un tema que es la gestión de obra. Entonces, vos concluís la obra, como deudor, te comprometiste a ejecutar una obra, y resulta que este propietario está empacado, no quiere recibirte, no te quiere dar la conformidad o el certificado de fin de obra. ¿Y qué harías vos, Facundo? Te vas a agarrar la cabeza, porque necesitas exteriorizar que como deudor estás cumpliendo la obligación, ¿verdad o no? Sí. Entonces a veces suceden esas cosas, obras encomendadas por gente que está fuera de la ciudad, obras encomendadas por algún acreedor que termina muriendo y no sabemos quiénes son los herederos, obras donde el acreedor dice: no, porque yo quería que tenga determinada calidad de materiales y el ingeniero me colocó otros materiales y yo me rehúso. Pero vos tenés derecho a ser liberado. A eso se refiere el pago por consignación. Oportunidades en donde el acreedor perdone la expresión grosera, se embreta y no quiere recibir el cumplimiento de la obligación, o bien porque hay un hecho extraordinario que es que desaparece el acreedor y el deudor necesita liberarse. ¿Entendido, Facundo? Sí, profe, gracias. Entonces vos decís: bueno, yo pido que me certifique el fin de la obra un juez. Acá está la obligación, la hice, la cumplí, pido la liberación. ¿Por qué? Porque vendrá el cumplimiento de una liberación de una garantía. Imagínate si ya te han pagado la obligación, si te has cobrado antes de tiempo, necesitas tener la liberación de esa obligación de hacer que ya cumpliste. Entonces, el pago por consignación funciona cuando el acreedor no está presente, no viene o no quiere o se resiste. Pero no podés aparecer
queriendo consignar el cumplimiento de la obligación cuando ya estabas atrasado o estás incumplido, o cumplirla de manera parcial. ¿Queda claro cómo es el pago por consignación? Profe. Sí, ¿quién es? Bien. Avi, mi nombre. A ver, En Avi. el caso de que, por ejemplo, como usted dice, fallece o no se puede hacer presente, ¿esa plata se la devuelve de nuevo al deudor? No. En esos casos, cuando hay una consignación, por ejemplo, miren, sucede que, veamos un ejemplo medio luctuoso, pero existen, ¿no? Hay empresas que tienen administradoras de riesgo de trabajo, ¿no? Y hay una persona que fallece con motivo de derecho, un contrato de seguro. Entonces, la aseguradora pretende pagar la prima de seguro a los herederos, y los herederos han fallecido en el mismo momento del siniestro, ¿no? Los herederos directos. Entonces, pero necesita liberarse porque pueden aparecer otros herederos. Entonces, lo que hace es consignar ante un juez para que el juez llame por medio de edictos, o bien quizás el deudor sepa quién pueden ser los otros herederos, y convoca para que aparezcan los acreedores. La plata no vuelve al acreedor, al deudor, no vuelve al deudor. Volverá al deudor cuando el juez, después de investigar, de notificar al acreedor o a los herederos del acreedor, demuestre que efectivamente no hay nadie para recibir la obligación. ¿Entendido, Avi? Sí, sí. En principio, se trata de buscarlo al deudor, al acreedor, perdón. Bien. ¿Alguna otra duda con respecto al pago por consignación? Esto lo usan ustedes mucho cuando tienen problemas con el comitente, porque ¿saben qué? Porque se embretan, porque no quieren certificarle la obra, y también a veces el ingeniero no quiere recibir el pago del precio, el constructor no quiere recibir el pago del precio de la obra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque considera que no se le está pagando de manera íntegra, y el deudor de ustedes dice, no, sí, yo estoy cumpliendo en tiempo y forma, y por lo tanto vengo a consignar lo que le debo al ingeniero, y el ingeniero puede resistirse y decir, no, yo lo tomo en concepto de pago parcial. Bueno, vamos a ver otra mecánica de extinción de las obligaciones. La clásica que hemos visto es el pago. Vamos a ver otra que es el pago. A ver, vamos a ver la transacción. ¿Qué es la transacción? Es otro modo de extinguir las obligaciones. La transacción es un modo de extinguir obligaciones, y anoten bien y subrayen si tienen ahí sus apuntes impresos, o bien si los tienen, pónganle un resaltador. El pago, la transacción, es una forma de extinguir obligaciones dudosas o litigiosas. Veamos. Un momentito, ya seguimos ahora con lo que es la transacción. No, carga acá. Tenés que marcarlo bien, ¿no? Bien. Entonces, hemos dicho que la condición es que sea, los presupuestos que sean obligación dudosa o litigiosa. Dudosa o litigiosa. ¿Esto qué quiere decir? Que si no hay duda o si no hay litigio, no hay transacción. La transacción se usa mucho cuando, por ejemplo, el constructor cree que a él se le deben 100.000 pesos. El propietario dice, no, yo le debo 70. Hay un litigio, hay una duda, hay una discusión, no hay una certeza en uno ni en el otro. Entonces es dudoso, litigioso. Entonces, ¿qué hacen? Ambos llegan a un punto y dicen, bueno, lo fijamos al precio en 80.000 pesos. Ambos ceden un poco,
y se extingue la obligación mediante una concesión recíproca para poner fin a la obligación. Entonces, por ahí a nosotros nos dicen a los abogados, estos son unos transadores. Y no es la tranza esta que hacemos en la juventud, muchas veces dice, este transador. Justamente, creo que la representación gráfica de la transacción es eso, tratar de ver cómo negocio un afecto, una relación, un vínculo. Pero realmente en el tema jurídico es transar, es extinguir obligaciones dudosas o litigiosas, donde las partes se hacen concesiones recíprocas y terminan extinguiendo la obligación. No hay que confundirlo con aquellas formas en donde uno se hace una concesión, pero porque renuncia. Entonces ya no sería transacción, sino renuncia. Es decir, sé que debo 100.000 pesos, pero voy a lograr que me paguen 70. Entonces ahí hay una renuncia a 30.000. ¿Entendido? ¿Qué diferencia hay entre la transacción y la renuncia? A ver, ¿alguna duda? Profe, ¿sería parecido a la mediación? Porque ambas partes van a quedar conformes. Es que la mediación es una negociación. La mediación es una negociación. Así se transa. La transacción en su origen es una negociación. Exactamente. Sí, sí. En las mediaciones se transan. Pero la condición es que haya una litigiosidad, algo dudoso. No sé si se debe o no se debe, pero llego a un acuerdo. Perfecto. Los abogados hacemos muchas transacciones para poder poner fin a los conflictos. Distinto es cuando, como le digo, se sabe que se debe 100.000 y se renuncia. Entonces ahí no hay litigiosidad, sino hay una quita, una consideración para extinguir la obligación. Sería renuncia. Hasta el momento vamos viendo entonces 3 formas de extinción de la obligación: el pago, la transacción y la renuncia. Veamos ahora la compensación, que parece les da dolores de cabeza. Bien, la compensación es una forma de extinguir las obligaciones mediante un juego entre el acreedor y el deudor, de tal manera que la deuda se reduce hasta el monto de la menor. Por ejemplo, encontramos que el deudor debe 100.000 pesos al acreedor, y el acreedor le debe 50. Entonces, como son ambos acreedores y deudores, se compensan hasta el monto de la menor, hasta 50, y se entregarán nada más que 50. Eso es compensar. Es decir, no te voy a cumplir porque te estoy debiendo, entonces compensemos hasta el monto de la menor. La compensación, entonces, es un modo de extinción donde se establece una pauta para dejar la obligación extinguida hasta el monto de la obligación menor. Ambos se visten en la calidad de acreedor y deudor. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta, porque yo había entendido que eso era la confusión, según lo que explicó la otra profesora, ¿puede ser? ¿Qué es la confusión? Ah, tenés razón, perdón. A ver, para la confusión. Sí, dije yo compensación y confusión. Exactamente, se confunde la calidad de acreedor. No, es como yo digo y también como dijo la doctora. La compensación es cuando se compensan ambos hasta el monto de la menor. La confusión es cuando las obligaciones circulan, entonces ya no hay posibilidad de autoejecutarse. Por ejemplo, emito un cheque y el cheque comienza a girar en el mercado y termina siendo recibido por el mismo acreedor. Ahí se confunden el acreedor y el deudor y entonces se terminan extinguiendo. Porque ya no se puede autodemandar o autorreclamar o autoactivar para el cumplimiento de la obligación. ¿Entendido? Ahora sí, profe. Se confunden en la misma persona la calidad de acreedor y deudor. Exacto. Bueno, yo creo que estamos bien con todo el tema de obligaciones, porque vimos el concepto, vimos los elementos, los efectos, las fuentes. Sí. Disculpe, y así un ejemplo de confusión, o sea, sería que yo mismo me debo a mí mismo. Sí. Imagínate, a ver, ¿quién me pregunta?
Nicolás Fin. Nicolás, vos emitís un cheque. Vos emitís un cheque. A ver, acá tengo un cheque. A ver dónde está. Vos emitís un cheque. Y acá dice que el que emite el cheque es Nicolás. ¿Cuánto era? Fin. Nicolás, sobre un determinado banco. Y este cheque, vos lo emites y me lo pagás a mí, a Grisel. Perfecto, estos son 50.000, se lo pago a Leonel Albornoz. Leonel Albornoz después paga una deuda que tiene con vos. ¿Vos mismo te podés reclamar este cheque? No. ¿Por qué? Porque vos lo emitiste como deudor. Circuló, Albornoz te debía a vos, y entonces ahora vos revistes la calidad de acreedor y deudor sobre vos. Entonces ya hay una confusión. Se confunde el acreedor con el deudor. Se funden. Se confunden, claro, se funden. Pero en ese caso no sería, o sea, como que no estoy pagando porque si no fue cobrado el cheque de entrada, como que la plata nunca salió de mi cuenta, ¿que no? No, pero sos deudor, anda circulando. Me pagaste a mí. Claro, o sea, yo entiendo, en ese ejemplo yo lo que entiendo es que yo al haber generado el cheque y dárselo a usted, yo ya cancelé mi deuda. Pero usted, bueno, perfecto, el cheque sigue su curso. Pero cuando me llega a mí y nunca fue cobrado, o sea, usted no fue, o Leonardo no fue nunca al banco a querer cobrarlo, como que nunca salió esa plata de mi cuenta. O sea, yo solamente di un papelito que representa el dinero. Está presente porque hasta que no se presente en el banco ese cheque, no se cancela. Y el titular de la cuenta sos vos. Entonces, es tu cuenta. Vos te liberás contra Griselda Rollán, pero circuló la deuda, pasó, yo le pagué a Leonel Albornoz te pagó lo que te debía a vos. Entonces, entre el 1 de mayo que se emitió y hasta el 10 de mayo que circuló, y este cheque se podía pagar hasta el 30 de mayo, el deudor siempre sigue siendo tu cuenta, tu caja de ahorros, tu cuenta corriente. Entonces se confunde en el acreedor y el deudor. Llega a ser en la misma persona acreedor y deudor, porque circuló la obligación. Eso acontece en materia de cheque, por ejemplo. Recuperó el cheque porque recae sobre mí mismo la calidad de acreedor y deudor. ¿Me explico? La última duda, profe, disculpe. Y en ese caso, que el cheque llega hacia mí, por último, ¿qué tengo que hacer? ¿Yo ya lo rompo? ¿O qué? Y no, ya no lo cobras. Están canceladas las obligaciones, no lo vas a cobrar. Porque ya no podés salir vos mismo a cobrar la cuenta. Ya está cancelado. Porque no se va a mover de tu activo que tenés en el banco la suma de dinero. ¿Queda claro? Profe, sí. O sea que cuando él le da el cheque a usted, se libera de lo que sería su calidad de deudor. Y cuando Leonardo le da el cheque nuevamente a él, a Nicolás, Leonardo se liberaría de su calidad de deudor y el acreedor ahora sería Nicolás, él está cobrando lo que le deben, digamos. Claro. Por eso dice que es deudor y acreedor. Exacto, perfecto. Porque eso se produce una extinción de la obligación por esa confusión. Bien. Así es. Bueno, me parece que estamos tomando en camino. Esto no es letra teórica, chicos, porque después en las clases prácticas los bajamos para ver cómo ustedes pueden negociar y cómo se pueden encontrar con la extinción de las obligaciones. Ya hemos visto todo obligación. Seguramente va a venir ahora el práctico. Profe, ¿le puedo hacer una consulta más? Sí. En el caso de que la obligación se extingue por el pago, cuando yo pago por un cheque, ¿en qué momento se extingue la obligación? ¿Cuando se cobra el cheque o cuando yo lo emito? Sí, eso lo vamos a ver en comercial. Cuando se cobra el cheque. Porque este cheque puede ser un cheque sin fondo. Claro, a eso iba la pregunta.
Eso lo vemos en comercial, en comercial. Son documentos bancarios. ¿Qué pasa? Este cheque resulta que yo lo doy contra un banco y el banco después me dice, no, que mira Griselda, ¿sabes qué? Esto está sin fondo. Entonces, no lo libero al deudor, el que emitió el cheque. Porque el cheque es una orden de pago librada contra un banco, para que el banco pague por mi nombre, por el nombre del liberador. Sí. Bien. Gracias, profesor. Sí. Bueno, entonces vamos ahora a cerrar la parte de contenidos académicos y hablar un poquito. Yo la semana que viene voy a fijar horarios para entrevistarme con cada uno de ustedes porque sigo sin poder identificar, yo los anoto, mira, Leonardo Arancibia me cumplió, Elías Casino ya lo conozco por la foto, hay gente que sí cumple con este tema de la fotito o colocarse o identificarse, porque si no yo estoy al aire, ¿no? Necesito que se identifiquen, entonces yo a la gente que no logre identificarla, voy a llamarla, voy a hablarle, porque yo necesito además saber que todos estemos en igualdad de condiciones para superar las etapas de los prácticos, que tengamos derecho a la conectividad y acceso a la conectividad, a ver cómo andamos. Así que yo me voy a encargar de avisarle en qué momento hay una conexión con cada uno para ver algún diagnóstico de necesidades y de qué manera ustedes pueden abordar los contenidos, que no tengamos inconvenientes y que podamos llegar a un buen puerto. ¿Les parece? Yo me voy a encargar de, porque yo ya acá voy anotando, los otros doctores también, quienes no tendrían problemas, quienes están accediendo, quienes o necesitan alguna situación especial para abordarle y poder satisfacer esta comunicación en este tiempo especial de pandemia. Bueno, les propongo la lectura, como siempre, y por supuesto ya van a tener los prácticos subidos la semana que viene. Profe, una duda. Para los trabajos prácticos, ¿son en grupo para que así vayamos organizándonos y viendo, o individuales? Sí, ustedes quédense tranquilos que la doctora les va a subir los que son en grupo. Y además los grupos no son por grupos de afinidad, sino por grupos de integración. Eso siempre hemos buscado, porque la afinidad se da solamente en uno de los prácticos, en el otro es por asignación. Bien, muchas gracias. Bueno, que tengan un buen descanso entonces, y nos estamos viendo el lunes. Gracias, profe. Bueno, profe, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Gracias a Leonel. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Leonel, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, de nada.